Sí, doctor. No se escucha nada. ¿No se escucha? No, mentira, mentira. Ah, Jaime. Ya. Bueno, ahora en esta última parte vamos a ver lo que la ley de seguros, la 1883, establece en cuanto se refiere a las obligaciones, prohibiciones, actividades permitidas a las entidades aseguradoras, a los reaseguradores, a los corredores de seguros y de reaseguros. A ver, primero empezaremos por las obligaciones establecidas por ley para las compañías aseguradoras. ¿Cuáles son estas? Primero, indemnizar ante la ocurrencia de los siniestros y, por tanto, cumplir con la prestación de vida. Esa prestación de vida se plasma en la indemnización. Entonces, una de las principales obligaciones de la compañía de seguros, establecida por ley, es la de indemnizar. Otra obligación es la de mantener su capital mínimo. ¿Recuerdan cuánto era el capital mínimo de las compañías de seguros? 750,000 DEX. 50,000 DEX. 750,000 DEX, ¿no? Equivalente más o menos a $1.000.000. Entonces, durante todo el funcionamiento, toda la existencia, si ustedes quieren, de la sociedad anónima, de la aseguradora, deben mantener ese capital mínimo. ¿Qué pasa si por algún motivo ese su capital mínimo es menor al establecido? ¿Qué creen que ocurre? Perdón, Doc. A ver, decíamos que el capital es obligación de las compañías de seguro mantener durante toda su vida, llamémoslo así, el capital mínimo, es decir, los 750,000 DEX. ¿Qué creen que ocurre si una compañía de seguros en algún momento ese su capital mínimo está por debajo del permitido, del establecido por ley? Disculpe, doctor, buenas noches. No sé si solo soy yo, pero le escucho con bastante interferencia. Yo también, doctor, no le escucho bien, casi como ayer. Sí, está con interferencia el audio. Apagaré mi cámara a ver si esto ayuda. ¿Mejor? Al parecer no, doc. Ah, wow. Entonces ya debe ser su internet, no el mío. A ver, denme un minuto de conectar, no sé qué cables me hacen conectar mis hijos. Un segundo. Ah, sí afecta si es de que está con Wi-Fi o red o con cable. Afecta. Ah, a los compañeros se los escucha bien. Solo es al doctor. Sí, parece que es su internet de él, ¿no? Todos escuchamos bien, ¿verdad? O sea, entre nosotros. Sí, yo te ¿Entre escucho. nosotros? Sí, entre nosotros está bien. Sí, es él nomás. Ahora sí. Sí, mejor. Perfecto. Mejor. Mejor, doctor. Ya. A ver, la última partecita. Decíamos que entre las obligaciones que tiene las compañías de seguros es la de mantener durante toda su vida, por llamarlo de esta manera, el capital mínimo, es decir, los 750,000 DEX. Les preguntaba, ¿qué creen que ocurre si alguna compañía en algún momento su capital está por debajo de los 750,000 DEX? Doctor, buenas noches. Sería una empresa insolvente, doctor. Se declararía como una empresa insolvente y obviamente estaría por debajo de la norma establecida. Probablemente con sanciones, tal vez la intervención también, ¿no? Ya. Está haciendo al extremo, Marcelo, pero sí. Por declararse insolvente.
Perdón. A ver, en el hipotético caso de una compañía aseguradora, por cualquier motivo, tenga un capital mínimo, tenga un capital por debajo del mínimo, claro, lo que va a hacer la APS es combinarla a cumplir su capital mínimo y otorgarle obviamente un plazo corto para que inyecte capital, ese sería el término. En el hipotético caso que no lo haga, la APS aún va a hacer debería hacer alguna gestión para que cumplan con ese capital mínimo. Y el extremo sí sería, pues, si después de, no sé, 4, 5, 6 meses sin cumplir y al haberse detectado otras falencias en su manejo, en su estado financiero, en su situación financiera, probablemente determine que la APS, como última medida, intervenga. Pero ya les digo, es la última medida. Otra de las obligaciones de las compañías de seguro es mantener las reservas técnicas suficientes. Ya hemos señalado que las reservas técnicas tienen como propósito fundamental el cumplir con el pago de la indemnización en el momento en que ocurra un siniestro. ¿No ven? Esas reservas técnicas, las compañías de seguro no es que agarran las primas, cobran las primas y las guardan debajo de su colchón, por decirles algo, sino que las compañías tienen que invertir esos dineros. Y por tanto, todas las compañías de seguros están obligadas a contar o tener con políticas de inversión. Políticas de inversión que den seguridad sobre cómo se invierte el dinero captado por las primas. Generalmente las compañías de seguro, las inversiones son a corto plazo. ¿Por qué? Porque deben contar generalmente con la liquidez suficiente para pagar algún siniestro en caso de que este ocurra. A diferencia de lo que pasa con las compañías de vida. Las de vida, sus inversiones usualmente son a mayor plazo, a largo plazo. ¿Por qué? Porque la ocurrencia de sus siniestros también está proyectado a un mayor tiempo. Pero todas tienen que contar con políticas de inversión. La ley 065 y la ley de seguros, la 1883, establecen, por ejemplo, en qué porcentajes y dónde pueden invertir las compañías de seguros. Existen límites. Precisamente todo con el propósito de resguardar, de proteger esas inversiones. Porque imagínense si una compañía invierte el dinero en una empresa, por llamarlas poco confiable, y pierde, los únicos afectados van a ser los asegurados. Entonces, por eso que la ley establece límites, mecanismos de inversión para todas las compañías. Otra de las obligaciones es que deben registrar todos sus productos, todos los servicios que ofrece, todas las pólizas que ofrece, planes de seguros ante la APS. Ya habíamos señalado en algún momento, ¿no?, que el incumplimiento determina, pues, una infracción. Y esa infracción va a producir que se inicie un proceso administrativo sancionatorio en contra de la compañía. Asimismo, las compañías de seguros están obligadas a emitir sus productos, sus pólizas, de la forma más clara, sencilla, entendible
para que los asegurados no tengan dificultades a momento de leer y entender lo que les están ofreciendo. La APS, el momento que, y ahí creo que Álvaro y Geraldine me han dicho que registran pólizas, ¿puede ser? Una de sus funciones es esa. Sí, doctor, es así. No muchas, no todas, pero sí algunas, ¿no? Claro, no, pero... Y básicamente, ¿qué revisan cuando les llega una solicitud de registro de póliza? Bueno, dependiendo, por ejemplo... ¿Perdón? O sea, en general, ¿no? O sea, porque hay una línea, que al menos sabía, yo la conocía, la conozco y no creo que haya cambiado en estos 10 meses. Bueno, que esté bajo normativa principalmente, bajo el Código de Comercio, ¿no? Eso es muy importante y que bueno, que se respete esos lineamientos que usted indica, porque, y tiene que ser clara, ¿no? No puede ser con letra ambigua o texto ambiguo, entonces tanto las cláusulas o pólizas ya completas hay que tener mucho cuidado en revisar, pero de principio a fin, ¿no? Claro, ese es el rol, una de las funciones de la APS, precisamente, a menos de que verifiquen que está conforme a la ley, lo que procuran es que no tengan textos ambiguos, contradictorios, oscuros, sino que sea lo más claro posible, cuestión de que prácticamente cualquier ciudadano de a pie que lea la póliza entienda lo que está plasmado en el condicionado general, en particular, los clausulados especiales, anexos, notas de cobertura, todo. Ese es el rol de la APS. Y por eso todas las compañías tienen la obligación de registrar todos sus productos, todo lo que van a comercializar. También están obligados a pagar los aportes establecidos por ley, el aporte de supervisión a favor de la APS. Habíamos dicho que hay una distinción entre el aporte de las compañías de vida y los de seguro y las de generales. ¿Recuerdan cuánto era? Es 2% para generales y 1% para vida. Correcto, gracias. Entonces ese aporte lo deben pagar sagradamente cada mes. También dentro de las obligaciones está el de abstenerse de efectuar actos que generen conflicto de intereses o competencia desleal. Recordemos que lo que se pretende o lo que se busca con la ley y con la fiscalización de la APS es que el mercado asegurador en su generalidad sea claro, sea transparente. Si bien la competencia es buena, esta competencia se entiende entre las compañías de seguros, entre los corredores de seguros, se entiende que tiene que ser pues leal. Siempre en beneficio o buscando el beneficio del asegurado, para que éste pueda optar por una mejor oferta, un mejor producto, etcétera, etcétera. En caso de que alguna compañía incurra en lo que se llama competencia desleal, pues la APS tiene la obligación de actuar, no de intervenir, de actuar, y probablemente a través de un proceso administrativo sancionatorio. Si detecta o si evidencia que alguna compañía está generando conflicto de intereses o esté generando competencia desleal. Una pregunta. Las compañías de seguros, cualquier compañía de seguros, puede formar parte como socio de otra compañía de seguros. Sí, doctor. Gerardo, ¿sí? Sí, doctor. Actualmente hay algunas compañías que son parte, por ejemplo, de la vitalicia es Visa, una parte de su seguro, aunque son gemelas como usted.
¿No se generaría conflicto de intereses? Sí. Lo mejor pasa que son sociedades anónimas que cotizan en la bolsa de valores, ¿no? Y una compañía puede adquirir las acciones No todas, de otra compañía. no todas. ¿Pero no generarían conflicto de intereses? Doctor, no tienen esta limitación del artículo 156, creo, del Código de Comercio, que dice que solo pueden invertir hasta 1/3 de su capital más reservas libres las sociedades anónimas que tienen como objeto el objeto de inversión. Y por lo que yo he entendido, creo que las sociedades anónimas que hacen seguros son sociedades de objeto único. ¿Cómo se arreglaría eso, ese requerimiento legal, doctor? A ver, las compañías de seguro sí pueden ser accionistas de otra compañía de seguro, pero existen limitantes. No pueden ser socias o accionistas de otra compañía de seguros de la misma modalidad. Es decir, Univida, por ejemplo, no podría ser socia de Alianza Vida, porque es de la misma modalidad. Pero Univida sí podría ser socia de Credinfor, porque comercializa Credinfor generales, y Univida seguros de vida. Pero no es la única restricción. También solo pueden ser socios en un 5%. Nada más. Entonces, precisamente para evitar ese conflicto de intereses, ¿no? Entre otras cosas. Y doctor, una consulta. Respecto a eso. Soy Álvaro. Álvaro. Como usted sabe, hay muchos que, por el tema de la banca, han creado una sociedad que es la centralizadora de acciones del grupo financiero, digamos, ¿no? Ya, los grupos financieros. Entonces, ahora los bancos que están creando o que ya tienen su sociedad, su compañía aseguradora, tanto de vida y generales, por ese aspecto pertenecen al mismo grupo, pueden ser los mismos dueños hasta el 100%, ¿no? Por ser parte del mismo grupo financiero. Pero dentro de un grupo financiero. Y existen, hay norma específica, especial, en cuanto se refiere a los grupos financieros. Eso es. Y hay, o sea, tienen que registrar, no conozco a detalle, les soy sincero, esa norma sobre los grupos financieros, pero existen limitantes. Si se da lo que tú dices, Álvaro, hoy en día, por ejemplo, muchos bancos tienen sus compañías de seguros, como grupos, ¿no? No como bancos, sino como grupos financieros, que tienen un manejo, una estructura particular. Pero repito, no conozco mucho ese tema, les soy muy sincero, sobre el manejo de esos grupos financieros. Solo sé que sí existe una norma. Ok, gracias. Luego, dentro de las obligaciones, de otras obligaciones, hay una que es muy particular desde mi punto de vista, que es la que señala que todas las compañías de seguros deben presentar a la APS cualquier información, toda información, si no me equivoco, dice, que sea solicitada. Es así ¿por qué les digo que es medio particular? Yo alguna vez he tenido alguna discrepancia con la APS, debo ser sincero, cuando yo trabajaba en Credinfor. Porque resulta que la APS pidió a Credinfor información amparado en ese que es el artículo 2, inciso J, si mal no recuerdo,
de la ley 1883, que le faculta a la APS a pedir toda información y que debe remitirse. Pero esta vez recuerdo que pidió información no relacionada a la compañía, sino, no diré información personal, pero sí información muy específica de algunos socios. Entonces nosotros, bueno, como Creinfor, nosotros nos negamos a enviar esa información, alegando que no era pues información vinculada a la compañía de seguros como tal, al negocio de la compañía como tal, sino estaba vinculada más a los socios. Más o menos, si mal no recuerdo, preguntaban o pedían información de dónde tenía dinero el accionista para comprar acciones. Si la compra de acciones había sido a través de una transferencia bancaria, que se ha respaldado, que se ha enviado como corresponde. Pero la APS iba más allá y decía más o menos de dónde ha sacado esa plata. Nosotros le contestamos que más o menos eso no era información que le compete, que era de Hola. Hola, doctor. Perdón, se ha salido, no sé qué ha pasado. Y creo que sí lo solvió, ¿no? No le han activado el Zoom para que esté indefinido. Estaba con 40 minutos, por eso se... Sí, ¿no? Bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir. Les decía, entonces, bueno, en ese momento respondimos que no correspondía, que eran otras instancias, la UIF, por ejemplo, que se encargue de averiguar eso. Pero la APS en muchos casos se aprovecha de ese artículo y ese inciso para pedir lo que se le ocurra. Y obviamente, si la compañía no manda, está sujeto a que le inicien un proceso administrativo. Pero se entiende esa obligación que es presentar, obviamente, información, documentación requerida por la APS, siempre y cuando esté vinculado directamente a la compañía. Pero sí tengo la obligación de enviar. ¿Cuándo corresponde? Desde mi punto de vista. Otra de las obligaciones, obviamente, es pues presentar los estados financieros en los plazos establecidos por norma, tanto los mensuales como los anuales. Los mensuales se presentan hasta el 15 del mes siguiente y el anual hasta el 28 de febrero. ¿Qué otra obligación tienen? La de comunicar lo que se conoce como hechos relevantes. ¿No ve? En un plazo máximo de 48 horas de ocurrido el hecho. Por ejemplo, un cambio en la participación accionaria, o sea, una venta, una transferencia de acciones. Es necesaria comunicarla en 48 horas. Y así igual algún hecho que afecte la situación de la compañía, situación financiera, o el asunto propietario. Entonces es necesario. Si no comunican, ¿qué es lo que ocurre? Posiblemente el inicio de un proceso administrativo. Básicamente esas son las principales obligaciones que tienen las compañías de seguros establecidas por ley. Asimismo, como bien tienen obligaciones las compañías, también tienen derechos como tal. Entre estos está la de determinar de forma libre sus tarifas. Es decir, el costo de sus primas puede ser determinada de forma libre por las compañías. Pero se entiende que esa libertad, entre comillas, está pues sujeta a cálculos técnicos, ¿no es cierto? Es la base técnica la que va a determinar, como hemos visto, el monto de la prima.
Pero igual, si una compañía, me estoy yendo a un extremo, quisiera cobrar una prima muy por debajo de lo razonable, tiene toda la facultad. Pero obviamente, así como ha fijado su prima de forma discrecional, por llamarlo de alguna manera, tiene la obligación de que cuando ocurre el siniestro, cumplir. Entonces, pues, al momento de determinar una prima, con seguridad que las compañías ven sus posibilidades, hacen sus cálculos técnicos. Y es lo interesante, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, sobre todo, ¿qué es lo que ocurre en las licitaciones? ¿Alguno de ustedes ha participado en alguna compañía, procesos de licitación? ¿Es del área comercial o el área de licitaciones? Sí, doctor. Marcelo. Sí, doctor. A ver, ¿qué es lo que... Cuando uno, y es lo que he visto en muchos casos, y sé por dónde viene la mano, claro, en una licitación se presentan 2, 3, 4 compañías. Sí. O las que sean, ¿no ve? Pero a veces en muchas licitaciones resulta extraño que, por decir, una compañía tiene una prima propone prima total de, no sé, de $100,000. La otra 98,000, la otra 102,000. Y hay una que ofrece 70. Se da, no es lo usual. Entonces, se da. ¿Conoces, Marcelo? Bueno, has debido ver alguna vez. Cualquiera se pregunta, ¿no? Dice, oye, algo está mal. Porque hay 3 que están en un rango más o menos razonable, una diferencia razonable. Pero hay una que, como se dice vulgarmente, se ha tirado al piso. Es un término común. Se ha tirado al piso en su oferta. Según tú y tu experiencia, Marcelo, ¿qué factores creen que determina para que una compañía se tire al piso en su propuesta? Perdón por el término a todos de tire al piso, porque es un argot muy común dentro del mercado asegurador, ¿no? Y en las licitaciones. No, inclusive, doctor, con el respeto que merecen mis compañeros, algunos dicen se han bajado los pantalones. Ah, peor todavía, ¿eh? Yo más decente. Sí, sí. Bueno, existen algunos, en algunas licitaciones, ¿no? Por norma, siempre se evalúa el precio, bueno, los procesos de licitación están en función al precio evaluado más bajo. En tal sentido, siempre se va a evaluar la propuesta más baja, ¿no? Claro. Cuando existe una diferencia de precio sustancial, bueno, lo primero que salta es que hay una observación de la parte de la comisión de calificación en virtud de que estaría por debajo del presupuesto, ¿no? Esa es la primera observación. Si no me equivoco, manejan una referencia de que no puede ser menor al 75% del precio referencial. No obstante, igual, esa es solo una observación conforme a la experiencia que tengo, ¿no? Sí. Pero generalmente lo que pasa en esos casos, siendo sincero, tal vez no lo más ético, se va a lo que es a la letra chica, ¿no? Siempre, todas las compañías, todas anexos que presentan, ¿no? A veces por errores o inclusive no por errores, simplemente que son anexos que adjuntan, ¿no? O sea que en función a eso, pues, no es lo que siempre es digamos, con los términos de referencia publicados, ¿no? En caso de que exista algún error, se descalifica la propuesta y se sigue con el siguiente precio, con el segundo precio evaluado más bajo, ¿no? Y así sucesivamente. Doctor, muy entrecortado, Marcelo, pero sí, doctor, básicamente, Nino. Bueno, yo le puedo compartir una experiencia.
yo participé en varias licitaciones y evidentemente, como dice el compañero, se va al precio más bajo, pero hay una situación y lo que pasa por lo general, ¿no? Ponen un precio base y más o menos las primas, claro, más o menos las primas tienen que salir a ese monto, pero hay compañías que bajan demasiado. Yo supongo que ese es el respaldo desde aseguro que les da para que puedan bajar más esas primas. De lo contrario sería un cálculo que no es técnico, sino que le están poniendo cualquier número. Claro. Sí, por eso, ¿a dónde quería llegar? Si bien las compañías de seguros tienen la facultad, la libertad de determinar sus primas, sus tarifas, cuando hay mucha diferencia, usualmente no es que las compañías se han equivocado, es una posibilidad, pero muy, muy remota, que no hayan hecho bien sus cálculos. Ya les digo, sería muy remota esa posibilidad, pero sí, esa su prima, en el mismo ejemplo que les puse, es un hipotético caso obviamente, ¿no? Esos 70,000 que han fijado como prima, debe ser lo mínimo, realmente ahí por ahí no tienen, bueno, su ganancia es casi cero, por decirlo de alguna manera, pero sí les interesa, porque es un juego comercial inclusive, les interesa tener ese cliente, por diferentes factores, inclusive para generar producción, ¿no? Por más baja que sea, pero no es que están yendo a pérdida. No se le escucha nada, doctor. ¿Nada? Hola. Hola, hola. Sí se escucha. Se le escucha bien. Yo le escucho, doctor. Yo también. Sí, se escucha bien. Ahora sí puedo decir que Carlos es tu internet entonces. Porque los demás me escuchan, ¿no ve? Todo bien, doctor, se le escucha bien. Ya ve. Gracias. Entonces, lo que les decía, hacen los cálculos necesarios y se van a, ya les digo, su ganancia es mínima. O, como decía bien Marcelo o Nino, si no me equivoco, claro, negocian bien con el reasegurador y consiguen, pues, una propuesta con el reasegurador, un contrato de reaseguro que les permite bajarse, tirarse al piso, como decíamos. Entonces, hay factores que permiten ese derecho que tienen de elegir, de determinar libremente su tarifa, les permite eso. Doctor, permite. ¿Puedo acotar algo? Adelante, a ver. A ver, como usted lo decía, doctor, es bien cierto eso, digamos, y en la práctica también yo he podido ver que muchas compañías de seguros lo que hacen es evidentemente bajarse al mínimo, pero no exacto. como usted lo dijo, no lo hacen porque son locos, sino está bien analizado y estudiado eso el riesgo, debido a que también están yendo o pretenden, por una licitación X, digamos, a agarrar todo el grupo. Aseguro que en realidad, que es el paquete completo, si vale el término, es bien apetecible y eso obviamente soporta la baja del costo de la licitación que has realizado en cierto producto. Por eso, es un tema comercial, también se maneja. Correcto, eso. costo-beneficio comercial, correcto. Sí. Pero es lo que la norma, la ley les permite, ¿no? Porque imagínense si no hubiera esa posibilidad de competir libremente, que fuera una tarifa uniforme, realmente no sé si, bueno, no sería muy ventajoso para los asegurados, ¿no es cierto? Pero tienen ese derecho, si ustedes quieren, es una actividad permitida. Además, tienen derecho, conforme lo dice la ley 1883 e inclusive el Código de Comercio, a requerir pues toda la documentación, información para verificar, evidenciar, comprobar la ocurrencia de un siniestro. Pero no solo la ocurrencia, sino también las circunstancias en las que ha ocurrido ese siniestro. Pero aquí hay una salvedad que se ha ido corrigiendo en el tiempo, se ha ido modificando inclusive en el Código de Comercio. Claro, antes las compañías, y hablábamos en algún momento, ¿no? Les hablo de hace 15 años, un poco más inclusive, las compañías de seguro ocurrió un siniestro y sobre pretexto de no pagar, pedían pues
cualquier barbaridad, entre comillas. Cansaban al asegurado para pedirle, tráigame esto. Llevaba esa documentación, ahora esto, otra cosa. De todo. Entonces ya el asegurado llegaba un momento que se cansaba. Les digo, gracias a la normativa que se ha ido modificando, se han puesto restricciones. Por ejemplo, el Código de Comercio, es el artículo 1030 y algo, si no me equivoco, que dice, ¿no ve? Que la compañía tiene derecho a pedir documentación. Pero antes, les decía, era irrestricta, o sea, yo podía pedir 15 veces documentación en diferentes momentos. Hoy eso ya se ha restringido a solo 3 oportunidades. Entonces ya no puedo pues dilatar ese pedido de información. Si en la última oportunidad que tenía derecho a pedir como compañía de seguros me he olvidado algo, ya no puedo pedir después más. Entonces, como le digo, se ha ido mejorando esa situación. No, pero sí, como compañía tengo derecho a pedir lo que creo que me va a ayudar, debiendo justificar, obviamente, el por qué estoy pidiendo cierta documentación. Y todo eso tiene que estar, repito, vinculado al siniestro. Las compañías de seguros también pueden contratar cualquier reaseguro, ya sea acá en Bolivia o en el extranjero. Reasegurar el riesgo con cualquier entidad reaseguradora. Acá en Bolivia hay compañías de reaseguro, hay reaseguradoras. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Cuál? A ver. La Nacional, por ejemplo, es reaseguradora. Alianza también. La mayoría de las compañías, si ustedes ven su denominación, son, por decirles, seguros y reaseguros Credinfor Internacional. Alianza de seguros y reaseguros. Entonces sí tienen la facultad de esas mismas compañías de reasegurar, pero obviamente no se van a reasegurar a sí mismas, ¿no? Reasegurarán a otra compañía. Por decirles, Ilimani puede reasegurar un riesgo con Alianza, con Nacional, con Credinfor, porque son compañías autorizadas a reaseguro. ¿Qué decíamos del reaseguro? O sea, ¿qué es el reaseguro? Bien sencillito, en palabras simples. A ver, Wendy. Wendy. Doctor. Hola, Wendy, no te vemos. No tengo cámara. ¿Qué es el reaseguro? En 3 palabras. Es asegurar nuevamente un seguro. Bien sencillo, básicamente es eso, ¿no ve? Cesión de riesgo. Ahora, ¿perdón? Cesión de riesgo. Bueno, o sea, asegurar el seguro, o sea, como lo ha dicho, pero claro, con palabras más técnicos es ceder parte de un riesgo. Y se puede ceder a diferentes compañías de seguros, perdón, de reaseguros. Eso es porque la capacidad de nuestras compañías, y no solo de nuestras compañías, de las compañías de seguros en general, a nivel mundial, para algunos riesgos es imposible retenerlas. Y aquí nomás en Bolivia, a ver, por decir, Visa ha asegurado BOA, las naves de BOA. Me imagino que el monto asegurado, el monto de la indemnización es altísimo, debemos estar hablando de millones de dólares, 10, 15, 20, tal vez más. Ninguna compañía de seguros en Bolivia tiene la capacidad de por sí misma
de asumir ese riesgo. Es por eso que se cede el riesgo. Y ocurre en todas las compañías de seguros. Yacimientos. Estamos hablando de millones de dólares asegurados, que no tiene capacidad. Estoy seguro de que ninguna compañía, ni juntándose todas las compañías de Bolivia, casi estoy seguro de eso. Por eso es que se cede el riesgo, se reasegura. Pero aquí iba mi pregunta. A ver, ¿a quién? Romina Escobar. Hola, Romina. ¿Dónde trabajas, Romina? En consultores de seguros. Ah, ya. ¿Qué es el coaseguro? ¿Es lo mismo que el reaseguro? Más o menos vendría a ser lo mismo, ¿no? Porque el coaseguro es el monto que el asegurado paga para que se le atienda. No, el coaseguro. Ah, ya, perdón. Ya, es que tú lo estás enfocando desde el punto de vista del asegurado. Sí. Como le decía, el asegurado es el que paga una porción, una parte del monto para que la compañía pueda hacerse cargo del resto de lo que vaya a reparar. Ya. Pero también hay, ¿a dónde quería llegar? También hay coaseguro entre compañías, ¿no es cierto? ¿O no puede haber? Sí podría haber. Sobre un mismo riesgo, ¿no? Claro, dos compañías asumen un mismo riesgo, pero no reaseguran. Eso es lo que quiero que quede clarísimo. Ambas coaseguran una parte del riesgo. Gracias. Entonces, doctor, entonces una consulta, perdón. Eduardo. Sí, entonces, doctor, ceder no es lo mismo que compartir, entonces. Que coasegurar, no. Reasegurar no es lo mismo que coasegurar. Ok. Gracias, doctor. ¿Ya? Entonces las compañías tienen la libertad de escoger con qué reaseguro pueden trabajar, ya sea local o internacional. Ojo, las compañías reaseguradoras extranjeras deben estar registradas, no autorizadas por la APS, deben estar registradas ante la APS, por si acaso. ¿Qué otro derecho tiene? Bueno, como cualquier sociedad anónima, a establecer, pues, abrir sucursales, agencias, dentro del territorio nacional. Pero esa apertura de sucursales, agencias, debe ser previamente autorizada por la APS. Por si acaso, también las compañías de seguro, solo las de vida, pueden otorgar préstamos a sus asegurados. Solo las de vida. ¿Ya? Esas son algunas, tal vez las principales actividades permitidas a las compañías de seguro o a lo que tienen derecho las compañías de seguros. La ley 1883 también establece algunas prohibiciones expresas. Las compañías de seguros no pueden ofrecer, entregar, proporcionar información falsa o inexacta de sus productos. Sus productos tienen que ser claros y así como deben ser claros, al momento de que tengan que cumplir alguna obligación, deben cumplirla. Entonces, cuando yo quiero comercializar una póliza, si bien pasa el filtro de la APS, ya pero como producto, como póliza, pero por ahí yo antes de vender esa póliza estoy ofreciendo algo que no voy a cumplir, la compañía va a ser sujeta de sanción.
eso es con seguridad. Habíamos hablado también de que las compañías tienen la obligación de tener políticas de inversión, invertir conforme la ley establece. Lo que no pueden hacer dentro de sus inversiones es, por ejemplo, invertir en entidades sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque, repito, el motivo, el propósito para las inversiones de las compañías es que éstas rindan, ¿no es cierto? Y puedan respaldar el momento que tengan que indemnizarse por la ocurrencia de algún siniestro. Si invierten en entidades sin fines de lucro, significa pues que esa inversión no va a rendir nada. Y el propósito como tal de las inversiones de las entidades, de las compañías de seguros, desaparecería. Entonces, no pueden, invertir en entidades con fines de lucro. Otra prohibición. Muchas de los recursos de inversión admisibles de las compañías de seguros están en bienes inmuebles. ¿No ven? Los bienes inmuebles de las compañías de seguros son consideradas recursos de inversión admisibles, admitidas por la APS. Por tanto, esos recursos de inversión, esos bienes inmuebles constituidos como recursos de inversión, básicamente, no pueden ser gravados, hipotecados por ningún motivo. Porque vuelvo a decir, esas inversiones respaldan, pues tienen como propósito respaldar que la compañía de seguros cumpla su obligación de indemnizar. Si están gravados, hipotecados, significa que puede haber un tercero con un derecho sobre esos bienes y no va a permitir que se desinvierta, pues, en primer lugar, y se cumplan con las obligaciones. Entonces están prohibidas de gravar cualquier recurso de inversión. Después, ¿qué otras prohibiciones tienen las compañías de seguro? Lo que les decía hace un momento, ¿no ve? No pueden invertir en otras compañías de seguros de la misma modalidad de seguro. Tampoco pueden realizar operaciones o actividades diferentes a las autorizadas por la APS. Es decir, una compañía de seguros, por ejemplo, no podría dedicarse a la, a ver, ¿qué les digo? A otra actividad, a cambio de monedas, por decir algo, porque no está autorizada. Acá hay una pequeña excepción, por si acaso. La Vitalicia y Provida son las únicas entidades autorizadas por ley a poder invertir y dedicarse, no solo invertir, dedicarse al rubro de la construcción. La Vitalicia y Provida, bueno, antes de que la intervengan, han debido ver, han debido escuchar, tienen proyectos de construcción, pero de construcción de vivienda no suntuaria, vivienda social, llamémosla así. Y sobre todo la Vitalicia ha desarrollado un montón de proyectos inmobiliarios, ha vendido departamentos, casas, ha construido condominios, etcétera, etcétera. Repito, son las dos únicas entidades que pueden salirse de su giro e invertir solo en construcción. Y no todo, por si acaso, tienen límites establecidos para invertir en construcción. Si mal no recuerdo, el límite permitido es el 25%, no es más, de sus recursos de inversión. Las demás, ninguna. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Doctor, ¿y esas dos entidades, Vitalicia y Provida, tienen alguna autorización especial? ¿Por qué esas, digamos? ¿Por qué se les pueden? Sí, ¿por qué pueden? Y no las demás. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes bien saben que Provida y la Vitalicia son las dos únicas entidades, las dos únicas compañías de seguros que administran los seguros previsionales. Los seguros previsionales tienen características particulares, como hemos ido viendo a lo largo de este módulo, ¿no ve? Entonces, el momento que las dos compañías han recibido dinero de las AFPs, con la obligación de administrar para a futuro pagar las rentas, las jubilaciones de sus asegurados, la única forma que tenían para, ¿qué les digo? ¿Cuál es el término? Para, más que todo, proteger, más que todo, asegurar, cumplir con la obligación en el tiempo, porque los seguros provisionales son a largo plazo. No es que ocurra el siniestro y le pago, sino son rentas vitalicias en muchos casos, hasta que muera la persona. Entonces, la única forma de asegurar era realizando inversiones, en muchos casos a largo plazo. Pero con el tiempo, cuando se han licitado la administración de esos seguros, que era el 2004, no, miento, el 2002, 2001, 2002, las condiciones en materia de inversiones eran buenas, ¿no ve? Los rendimientos llegaron a ser inclusive 8, 10%, rendimientos realmente buenos, lo mismo que ha pasado con las AFPs. Pero después, por las condiciones, sobre todo uno de los factores que siempre han argumentado Provida y la Vitalicia es la ufebización, perdón, creo que no es el término exacto. Todo se calcula en base a las UFBs. Y las UFBs han ido aumentando en cuanto se refiere a su cotización. Pero a las compañías de seguros solo les permiten invertir, bueno, no es que solo les permiten, las inversiones son en dólares o en bolivianos. Entonces se genera una distorsión entre lo que el cálculo que se hace para pagar las reservas matemáticas y las inversiones. Entonces, esa distorsión ha generado que los rendimientos, la situación financiera de las compañías se vea un poco deteriorada. Y tampoco es que, ya les digo, las tasas de rendimiento han ido decayendo. Son una serie de factores. Entonces, se les ha permitido que puedan invertir en otro rubro que genere mayores rendimientos y compense un poco, o llegue a compensar totalmente, esa desviación entre lo que es las UFBs y las inversiones. Ese es el motivo por el cual se ha establecido esa excepción, un poco para nivelar a esas dos compañías en la administración de seguros previsionales. Inclusive no es la única, no diré ventaja, la única salvedad que se ha establecido en esas compañías. Esas compañías, si bien son compañías de seguros de vida, pero pueden otorgar préstamos de dinero a sus rentistas. No a los que tienen pólizas de vida, que eso sí permite a cualquier compañía. Estos pueden hacer préstamos de dinero a sus rentistas. Son las dos únicas compañías que lo pueden hacer. Entonces se ha intentado a lo largo de estos últimos años, sobre todo, tratar de darles, llamémoslo una mano, entre comillas, una mano a estas dos compañías. Por lo mismo que decíamos en el momento que hablábamos de la intervención de Provida, ¿no? Son seguros, los seguros previsionales son seguros muy sensibles. Muy sensibles. Entonces, el Estado obviamente no va a permitir o no debería permitir que no sean sostenibles. Y como que, ¿no? Vitalicia, a la fecha,
hasta donde yo sé, no tiene problemas. Provida ha tenido problemas porque tenía las mismas condiciones que la vitalicia por diferentes factores. Pero bueno, no vienen al caso. Esa es la respuesta básicamente, Erika. Doc, una preguntita. Muchas gracias, Doc. De nada. Jaime. Una pregunta, Doc. ¿Y no era más fácil nomás, por ejemplo, digamos en el sector eléctrico, la tasa de remuneración de la transmisión, por ejemplo, se fija en base a una canasta de precios que se cobran en cierto punto en Estados Unidos, no sé qué, que siempre está alrededor del 10%, por dar un ejemplo. Ya. Ese tipo de inversión, por ejemplo, es una inversión muchísimo más segura, digamos, o sea, no es tan sujeta a que, bueno, en la construcción tú ganas el 30 y tantos % si te sale bien y estás en una buena época de mercado y todo, ganas mucha plata. Y de pronto están haciendo lavado de dinero y no vendes nada, ¿no es cierto? No se ha pensado en algo así. A ver, bueno, no lastimosamente, sino que son temas realmente macros, lo entiendo yo así. Muchas veces, yo recuerdo que ha habido discusiones, reuniones con la gente del Ministerio de Economía, porque las compañías estaban preocupadas, Provida y la vitalicia, ¿no veis? Se buscaron siempre alternativas. El problema va un poco más allá. Por ejemplo, acá la inversión en el extranjero está restringida, los límites de inversión en el extranjero están restringidas, como política de Estado, entre comillas. Hasta donde recuerdo es un 10% que les permite a las compañías de seguros invertir en el extranjero. Y, ojo, en esas inversiones, además, a las entidades o a las empresas o a las sociedades donde vas a invertir, o los bonos o lo que corresponda, deben cumplir ciertos parámetros. En lo que se refiere a calificación, por ejemplo. No se puede invertir en una entidad que no tenga una calificación, si mal no recuerdo, AA, menor a AA. Ahí tal vez estoy equivocado en la calificación, pero tiene ese tipo de restricciones. Entonces, claro, en muchos casos, por ejemplo, a las AFPs, que ellas tienen un problema mucho mayor, porque ya te digo, a ver, la Provida tiene una cartera, llamémosla, administra $60 millones aproximadamente. La vitalicia es 3 veces más, $180 millones. Las AFPs, entre las dos, administran, hoy creo que últimamente estaba en $19.000 millones. Las AFPs ya no tenían dónde invertir, con las restricciones que existen. La mayoría de la cartera de las AFPs está invertida en DPFs, por ejemplo, en bonos del Tesoro, porque además un poco el Ministerio de Economía les obligaba a eso, para tener liquidez, no sé por qué motivos, pero esas políticas de inversión macro, esas políticas de inversión estatales, en su momento son restrictivas y han impedido que Vitalicia, Provida, las AFPs puedan realmente invertir en entidades, si tú quieres llamarlas, que rindan y que son seguras, ¿no es cierto? Que tienen que dan seguridad. Pero, repito, son políticas de inversión a nivel Estado. Y siempre las compañías Provida, las AFPs han luchado para que se les abra un poco más esos límites de inversión, sobre todo en el extranjero, porque aquí en Bolivia ya no hay dónde más invertir. Estoy casi seguro que el 90% de los DPFs a nivel nacional están con las AFPs, si no es más. Porque es uno de los títulos de las inversiones que medianamente, por llamarlo de alguna manera, tienen nomás un buen rendimiento, 3, 4%. Lo demás no genera mayores rendimientos. Por eso la construcción en su momento, que era una tabla de salvación, porque los rendimientos variaban entre el 25 y 35%. Pues era una maravilla.
Hoy, a pesar de que el mercado constructor, bueno, ahora ha debido bajar mucho más, pero hasta el año pasado, sí, la tasa de rendimiento, aun cuando ha caído, igual llegaba al 20, 22%. Comparada con cualquier otra inversión, pues era muy buena inversión. Pero va por ahí. ¿Alguna otra duda? Creo que no. A ver, las corredoras de seguros y de reaseguros también tienen obligaciones. A ver, ¿quién trabaja en corredor de seguros? Carlos Daniel. No, yo no trabajo en corredor. Te has salvado. Antonio Viera. Doctor. Trabajas, creo, en una aseguradora, ¿no? Perdón, en una corredora. Trabajaba en Universal Broker. Ahora estoy en una empresa inmobiliaria. Ya, pero conoces, pues, de corredores, ¿no? No se te Conozco, olvidaba. conozco. Ya. ¿Cuál crees, bueno, para ti, cuáles serían las principales obligaciones de como corredor de seguros dentro del mercado asegurador? De un corredor de seguro, ¿no? De un corredor de seguros. Ya. Bueno, el principal es velar por los intereses del asegurado ante una compañía de seguro. Ya. Orientar, informar. Exactamente, asesorar, informar. Ya. En el cumplimiento de los pagos también, ¿no? Ya, perfecto. O sea, en general, ¿no ve? Informar, tener al tanto, ilustrar, informar al asegurado, orientar al asegurado. Exactamente. Ya, gracias, Antonio. Eduardo. Hola, Eduardo. Doctor, sí, aquí estoy. Tú trabajas en una corredora, ¿no ve? Sí, doctor. Bueno, soy socio de una corredora. Eres socio, más que trabajar. Sí, así Pero es. debes saber en qué has invertido, pues. Por supuesto. ¿No ve? Por supuesto, así es. ¿Qué otras obligaciones crees que tiene la corredora? Tienen las corredoras. Una de las principales, doctor, antes de preocuparse por los intereses de los asegurados en el momento en que ya tienen la póliza en sus manos, es de velar porque el producto intermediado sea el correcto. Y eso significa también que tanto para la compañía como para el asegurado, garantizar que tiene un producto responsablemente entregado, tanto de la compañía como al asegurado, ¿no? Entonces, es importante que el corredor haga una evaluación muy específica de la característica de seguro que necesita el asegurado, ¿no?, para poderlo entregar de manera responsable. Esa es una de las características, ¿no?, del corredor, ¿no? Una de las obligaciones. Obligaciones, así es. Ya. Y ya, está bien. Y no tiene, bueno, me han dado obligaciones, llamémosla, de parte de la corredora con relación al asegurado. ¿Y tendrá alguna obligación las corredoras con relación a las compañías de seguros? Claro que sí, o sea, es una bisagra, ¿no? Una bisagra el corredor, puesto que de la misma forma tiene que también capacitar a los asegurados para que cumplan con las características que están dentro de lo estipulado dentro del contrato de la póliza, ¿no? Entonces, si de alguna manera tienen que hacer modificaciones o arreglos o poner alarmas o rejillas, en fin, una serie de requisitos que le pide la compañía al asegurado, ellos tienen que responsablemente hacer saber esto al asegurado para de alguna manera también velar por los intereses de esa póliza, ¿no? Que es el interés también de la compañía, ¿no? Para no incurrir en riesgos que al final también le pueden corresponder en un gasto por un incumplimiento, ¿no?, en lo estipulado en la póliza. Ya.
Ya, Eduardo, pero yo les decía, ¿tienen alguna obligación para con las compañías de seguros como tal? Como en algún momento también le había respondido al principio del módulo, no figuran en el contrato, entonces obligación es más responsabilidad profesional, ¿no? Pero obligación, a no ser que tengan un contrato específico, que eso podría generar un conflicto de interés también, no creo, doctor. Doctor. Algún compañero nos puede apoyar mejor. Gracias, Eduardo. Doctor. ¿Quién es Marcelo? Gerardo. Sí, doctor. Doctor, una de las obligaciones también que tiene el corredor de reaseguros es de comunicar el estado de riesgo de su cliente a la compañía de seguros y también comunicar las modificaciones del estado de riesgo. Claro. Si se ha incrementado, especialmente, ¿no? Se ha agravado. Si se ha agravado el riesgo, ¿no ve? Claro, o sea, también tiene obligaciones establecidas por la ley. Ojo, si bien no tiene un vínculo contractual con la compañía como tal, sí tiene la obligación, por ejemplo, de informar sobre la situación, sobre el estado del riesgo, o si tiene conocimiento, si se ha agravado ese riesgo. ¿No es? También tiene la obligación, establece la ley, repito, de informar, de comunicar a la compañía de seguros sobre las personas, sean naturales o jurídicas, que van a contratar el seguro. O sea, si conoce, digamos, si tiene conocimiento de que, no sé, y ocurre, ¿no? Hay asegurados que van rotando, llamémoslo así, por diferentes compañías de seguros, porque son muy siniestrosos, perdón por el término, por decir algo, o que tienen antecedentes de haber intentado inclusive engañar al seguro. Existen esos, ¿no ve? Es más, en algún momento había lo que es una central de riesgos. Doctor, una consulta en ese sentido. Sí. Y tal vez los compañeros con su experiencia nos pueden ayudar. Y en la última intervención, si no me equivoco, era Gerardo, que decía sobre esta situación especial, o sea, de responsabilidad del corredor con la compañía, el no comunicar oficialmente una situación de riesgo de parte del asegurado podría afectar su póliza de errores u omisiones, ¿no? Claro que sí. ¿Y cuál sería, digamos, el mecanismo? Y tal vez con un ejemplo, no sé si alguno de los compañeros tendría un ejemplo. ¿Cuál sería el mecanismo para qué, perdón? Para repetir contra esta póliza de errores y omisiones de un corredor respecto a una omisión al no comunicar el corredor de un riesgo a la compañía sobre el asegurado o por el asegurado, ¿no? Que el asegurado manifieste. En la historia del seguro en Bolivia, nunca se ha ejecutado una póliza de errores y omisiones. Hasta hoy no se ha ejecutado. Se ha intentado ejecutar algunas. A ver, ¿y a qué viene eso? Esa póliza de errores y omisiones, ¿qué es lo que cubre? Precisamente que el corredor, en este ejemplo, en este caso, que un corredor de seguros incumpla, ese es su deber, esa es su obligación, y a consecuencia de un error o una omisión, perjudique, dañe al asegurado. Dañe en sentido de que no le permita cobrar una indemnización, le rechacen el pago de un siniestro, por culpa de la corredora. El momento que se determine eso, que eso no lo va a determinar la APS, no lo va a determinar el asegurado, tendrá que ser a través de un proceso, probablemente arbitral, porque estamos hablando de una póliza de seguros. ¿No? Entonces, a ver, me acuerdo de un caso, no les voy a decir el nombre de la compañía ni del corredor, obviamente, pero fue un caso muy bullado, les hablo de hace unos 10 años, con un
era de un seguro de desgravamen con una entidad financiera, que ocurrió el siniestro, el fallecimiento de uno de los asegurados, y bueno, el crédito era alto, y el beneficiario le rechazaron la póliza. La compañía de seguros le rechazó, argumentando una serie de aspectos técnicos, legales, etcétera, etcétera. El beneficiario les inició procesos arbitrales a la compañía de seguros, bueno, hizo todo un reclamo administrativo primero ante la APS, la SPBS inclusive era todavía, es antes del 2010, ante la SPBS el trámite administrativo, no le fue bien, inició un proceso arbitral en contra de la compañía, en contra de la corredora, y solicitaba, arguía, que la corredora es la que lo había asesorado mal, no había cumplido su trabajo, es más, creo, decía que no había reportado oportunamente el siniestro y que no les había comunicado a ellos qué documentación tenían que presentar y en qué plazo. Solicitó la ejecución de su póliza de errores y omisiones. En el arbitraje no le fue bien. Salió a favor de la compañía, salió a favor de la corredora. Pero si no hubiera salido, si hubiera salido a favor del beneficiario, probablemente hubiera determinado que quien cubra el siniestro sea la compañía, tal vez, o la corredora. Y ahí la corredora no tiene plata, no tiene reaseguro, no tiene nada. Probablemente hubiera tenido que afectar su póliza de errores y omisiones. Entonces, más o menos el trámite, si tú quieres, la gestión va por ahí. Gracias, doctor. No, de nada. Pero ya les digo, hasta donde yo sé, y estoy segurísimo, ha habido un par de intentos, tampoco muchos, de ejecutar pólizas de errores y omisiones. Y a la fecha no se ha ejecutado ninguno. Porque también sería pues un mal antecedente, ¿no? Si a mí me ejecutan esa mi póliza, significa que no sé hacer bien mi trabajo, que me he equivocado, que he omitido algo, que he perjudicado a un tercero. Entonces mi credibilidad como corredora se iría al tacho, entre comillas. Y además, no estamos hablando, las pólizas de errores y omisiones no son por montos pequeños. Las de corredores es por $1 millón, si no me equivoco. Si mal no recuerdo. Doctor, ¿puedo acotar algo, por favor? Carlos. Si bien estuvimos hablando del tema de las obligaciones de los corredores de seguros y reaseguros, básicamente el artículo 23 de la ley 1883 nos indica, ¿no?, en su inciso 1, son obligaciones de los corredores de seguros, el que a su momento estaba indicado a los compañeros, informar a las entidades aseguradoras acerca de las condiciones en que se encuentra el riesgo y asesorar al asegurado o tomador de seguro con fines de contratar la cobertura más adecuada a sus intereses. Asimismo, el tema de informar a entidades aseguradoras sobre la solvencia o capacidad de los aseguradores y todos los factores. Entonces, básicamente es una de las obligaciones eso, o sea, el artículo 23 nos indica ahí, estimado doctor. Corrector, les digo, estas son algunas de las obligaciones establecidas en la ley 1883. Para que ustedes tengan un poco de conocimiento, que las corredoras tienen derechos, pero también tienen obligaciones. ¿Ok? Una consulta. Sí. En el caso hipotético de que en alguna oportunidad alguna corredora tuviera por necesidad que activar la póliza de errores u omisiones, más allá, digamos, de las repercusiones de la imagen corporativa de esa corredora, ¿existe alguna sanción administrativa dentro de lo que es la APS? Sí, puede existir. Puede existir. Porque ya en ese ejemplo, bueno, en ese caso, porque era real, que les comentaba, claro, lo primero que ha activado este señor era la vía administrativa. Ha buscado por esa vía que se determine que la compañía y la corredora han incumplido la norma, que han cometido una infracción. Y por ende,
iban a ser sujetas de sanción. Pero eso este señor lo iba a utilizar en ese futuro arbitraje. Porque, ojo, la APS, dentro de sus atribuciones, si ustedes leen la 1883, no está la de determinar la procedencia o improcedencia de un siniestro. La APS no puede decir, hacer el análisis, el estudio de un reclamo y decir, hacer una pericia, hacer una inspección y decir, sí, este siniestro es pagable. No tiene esa atribución. Por si acaso. Aunque ahora un poco, entre comillas, ya ha cambiado eso con la ley 365, que establece que la APS puede conciliar. Y si no logra conciliar, puede emitir una resolución administrativa, producto de esa fase de conciliación, en la que determine, en la que ponga fin al conflicto. Y la única forma de poner fin al conflicto en un reclamo de seguros es que diga que corresponde o no el pago. Pero esa conciliación solo les permitirá hasta 100.000 UFBs. Montos por encima de las 100.000 UFBs no tiene competencia la APS de intentar conciliar. Pero amén de eso, hoy en día la APS no puede determinar la procedencia o no de un reclamo. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía? ¿Qué es lo que corresponde? Sería un elemento probatorio más, porque la APS, si abre un proceso administrativo y determina que una corredora de seguros ha incumplido, ha cometido una infracción, lo único que va a hacer es sancionarla. Y la sanción, bueno, si estamos en el módulo de fiscalización vamos a ver esto que es mucho, bueno, que es muy interesante, los procesos administrativos sancionatorios. Esa sanción, que puede ser pecuniaria, no es que va a ir en favor del asegurado. Eso va a la APS. Entonces, lo único que le va a servir, repito, al asegurado es decir, miren, la APS me ha dado la razón. Dice que la compañía, y aquí está una resolución administrativa, dice que ha incumplido su obligación, que ha cometido una infracción, por eso la ha sancionado. Entonces, ese es un elemento de prueba en cualquier proceso arbitral. Y obviamente, me imagino que ya ha ocurrido en un tribunal arbitral, en materia de seguros, que existe un pronunciamiento de la APS, realmente pues es contundente, porque es un pronunciamiento de la autoridad que conoce de seguros, técnica, legalmente. Pero la APS no podía decir, sí, corredora, es tu culpa, paga tú ahora el siniestro. No puede determinar eso. ¿Ok? Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Las corredoras de seguros y reaseguros tienen prohibiciones también. Y la principal es que no pueden asumir por sí mismos riesgos. Todos los riesgos tienen que ser a través de las compañías de seguros. Tampoco las reaseguradoras, los corredores pueden cobrar primas. En esta última prohibición, la norma dice, salvo autorización expresa del asegurador o de la compañía de seguros. Ahí sí pueden captar o cobrar primas. Caso contrario, les está impedido. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Lice, buenas noches. Yo, por favor. ¿Quién eres tú, Fabiana? Yo, Fabiana. Bueno, yo quería saber si esto puede llegar a pasar con entidades aseguradoras o reaseguradoras, porque se ha dado el caso de otro tipo de empresas, de otros rubros que son grandes
y con el fin de hacer competencia desleal bajan demasiado sus precios. Ya. Entonces yo quería saber si esto puede pasar, ¿no? Porque hay empresas que han hecho quebrar a otras y estas otras empresas pueden demandar a esa empresa que está poniendo precios demasiado bajos como intento de competencia desleal. Ya. Hemos visto, si recuerdas, hace unos minutos, una de las prohibiciones, que era lo de conflicto de intereses y competencia desleal. Las compañías de seguros, al igual que prácticamente cualquier actor de cualquier mercado, están prohibidas de hacer competencia desleal. En caso de que una compañía entienda que otra compañía está realizando una competencia desleal por bajar los precios, por realizar, por ejemplo, propaganda en contra de la otra, para, que se llama, tachar a la otra compañía, etcétera, etcétera, lo que tiene que hacer es denunciar a la APS esa supuesta competencia desleal. La APS lo que va a hacer es probablemente abrir un proceso administrativo, donde va a recabar información, documentación, pruebas, para determinar si evidentemente existe competencia desleal o no. Si producto de esa primera fase, que es la etapa de descargos, así se denomina, determina indicios, llamémoslo así, de competencia desleal o la comisión de una infracción, va a aperturar el proceso administrativo como tal, proceso administrativo sancionatorio, y va a sancionar a la compañía. Pero todo eso es producto de un proceso administrativo. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Doctor, una consulta. Doctor. Sí. Hola. Sí, Antonio. Sí, como hablaba sobre los brokers, los corredores, es obligación conocer al cliente, ¿no? Tengo entendido también que hay listas especiales de asegurados, ¿no? Que no también están prohibidos de ser asegurados, ¿no? Es lo que les comentaba, existe ya una central de riesgos donde se debería reportar, se tiene que reportar precisamente esos asegurados morosos por un lado, y además aquellos asegurados que han intentado sacar un beneficio indebido, llamémoslo así, de una compañía de seguros. Claro, la verdad que claro. esa central de riesgos, llamémosla así, casi nunca la actualiza. Bueno, no la actualizaban las compañías de seguros. Pero sí, Claro. si un corredor sabe, conoce, porque a ver, si yo voy a un corredor y le digo, quiero una póliza de estas características, qué sé yo, el corredor probablemente va a cotizar con unas 4 o 5 compañías, no sé. Si una de esas compañías le dice, ah, no, ¿para quién es? Porque le tiene que dar los datos, ¿no ve? De quién es el asegurado, para quién está cotizando, el riesgo, todas las características. Si una de esas compañías le dice, ah, no, yo para, perdón que te ponga de ejemplo, yo para Antonio Viera no se lo cotizo nada porque era mi asegurador y me ha tratado de engañar. Claro. Le digo eso al corredor, no voy a emitir ninguna cotización. Con Claro. esa, ya conociendo la compañía, tiene la obligación de alertar, llamémoslo así, a las demás compañías. Tengo esta solicitud, pero ha tenido problemas con esta otra compañía. Si la compañía de seguros alertada aún decide cotizar y emitir una póliza, ya es su riesgo. Ya no puede decir, si ocurre algo, decirle a la corredora, oye, ¿por qué me ha traído ese cliente? Yo te he alertado, ya he cumplido, tengo que cumplir. Ahora, si no sé, no tengo conocimiento como corredora, tampoco pues puedo inventarme, no tengo la obligación de buscar sus antecedentes. Claro. A eso me iba, doctor, ¿no? Porque tengo entendido que personas
tema de ganancias ilícitas, tema narcotráfico, igual, ¿no? Personas famosas, igual le hacen todo este tema, ¿no? Listas especiales, ¿no? Expuestas públicamente también, ¿no? Claro, Lo eso hacen ya hasta llenar es, formularios, ¿no? sí, eso sí, ¿no? O sea, ha mejorado el tema, eso, y no solo con las compañías de seguros, el tema de la UIF, la legitimación de ganancias ilícitas, etcétera, ya está un poco mejor estructurado en nivel país, ¿no? Ya las entidades de seguros ya cumplen requisitos, hacen llenar formularios, reportan mensualmente sobre operaciones con montos altos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya hay mayor monitoreo y seguimiento. Sí, está bien, doctor. Bueno, damas y caballeros, con eso prácticamente habríamos terminado el módulo. Ha sido un placer conocerlos, aunque sea por este medio, a todos, y espero sinceramente que las clases como tal hayan sido útiles y les sirvan de algo a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Y bueno, pues... Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Excelente. Cualquier cosa, estoy a su disposición. Si quieren alguna consulta, etcétera, etcétera, pues no duden en hacérmela. Y si puedo, obviamente que les voy a orientar un poco en lo que es mi campo, ¿no? De todas maneras, creo que nos vamos a ver en otro módulo más adelante, lo que es la fiscalización del seguro. Pero si no, pues les repito, ha sido un gusto conocerlos a todos ustedes. Igualmente, doctor. Igualmente, doctor. Igualmente, doctor. Igualmente, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doc. De nada. Lo último, antes de que me olvide, por si acaso hay que hacer una evaluación al menos de los foros, y la evaluación va a ser una prueba, va a estar colgada, si no estoy mal, a partir del día sábado. Así que estoy seguro que a todos les va a ir bien, porque es una prueba más conciencial que otra cosa. De acuerdo, doctor. ¿Ok? Bueno, ahora sí, antes de despedirme, les tomaré la lista. Paola Aguilar. Presente, doctor, y muchas gracias por la clase. Realmente para el tema y el horario usted lo hace excelente. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Paola. Un gusto igualmente. Wendy Arancibia. Presente, doctor, y muchas gracias por todo. No, de qué. Gracias. Rosario Arciénaga. Presente, doctor. Un gusto conocerlo. Ya lo voy a estar viendo. Espero por la compañía. Igualmente, Rosario, ya nos vamos a estar viendo. Con seguridad. Geraldine Ávila. Geraldine. No está. Está sin sonido. Está, doctor. Está sin sonido. Está con cámara también. Carlos. Presente, doctor. Muchas gracias por todo. Gracias, no de qué, pues. Erika Bardón. Presente, doctor. Gracias por la clase. Erika. Hernán Caballero. Presente, doctor. Muchas gracias por la clase. Listo. Patricia Calle. Presente, doctor. Muchas gracias, doctor. La clase excelente. Gracias, doctor. De nada, gracias. Limber Coro. No está Limber. Gerald Cortés. Presente, doctor. ¿Dónde estás, Gerald? Creo que nunca nos hemos visto. Doctor. Gracias por la clase. Romina Escobar. Presente, doctor. Muchas gracias por las clases. Ya nos vamos a estar viendo. Claudia García. Presente, doctor.
Muchas gracias por las clases. Está bien, Claudia, gracias. Marcelo Herrera. Presente, doctor, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Marcelo. Espero que nos veamos con todos. Brenda López. Presente, doctor. Gracias por las clases. No te veo, Brenda. Jaime Lora. Por ahí estabas, Jaime. Aquí estoy, Doc. Muchas gracias por todo. No, de qué, pues, Jaime. Un placer conocerlos. A todos. Igualmente, mucho gusto, Doc. Mucho gusto. Igual. Claudia Merubia. Presente, doctor. Muchas gracias por la clase. Nada, Claudia. Álvaro. Presente, doctor. Y un gusto. Muy entretenido. Igualmente, Álvaro. Noelia Obando. Presente, doctor, y muchas gracias por las clases. Jorge Luis Olivera. Presente, doctor, muchísimas gracias. De nada. Edson Reinaldo. Presente, doctor, muchas gracias por todo. Nada, Edson. Miguel Ángel Pino. Presente, doctor, muchas gracias por las clases. Perfecto. Inti Daniel. Aquí, doctor, presente, ya nos veremos más adelante. Espero que sí. Miguel Rivera. Presente, doctor, muchas gracias por su clase. De nada. Mario Roda. Presente, doctor. Nos vemos en el próximo módulo. Ya nos vamos a ver. Marcelo Ruiz. Por ahí estabas, Marcelo. Presente, doctor. Muchas gracias por lo que las clases que nos ha brindado. Después tomarme el atrevimiento, doctor. Después por correo le voy a contactar. Quisiera que me brinde los minutitos para hacer una entrevista para un trabajo de investigación que estaba haciendo. ¿Eres periodista más? No, es para un proyecto de grado que estoy haciendo. Tranquilo, Marcelo. ¿Qué tiene que ver con seguro? seguros? Voy a dar mi teléfono para cualquier rato, para charlar cuando sea. Muchísimas gracias, doctor. Salguero. Presente, doctor, y gracias por impartir sus conocimientos. Usted siempre mi docente. Gracias, doctor. Carlos Salguero no me deja en paz, quiero comentarles. Ha sido mi alumno en la universidad y ahora es mi alumno acá. Así que ya tengo miedo de dar clases para no verlo. La próxima vamos a estar también, doctor. No se Mentira, Carlos, es un gusto. Es un gusto. Mío, doctor. El gusto es mío, doctor. Gracias. Nino Suárez. Presente, doctor. Un gusto, realmente, doctor. Muchas gracias por todo. Un placer. Giselle Noelia Suárez. Presente, doctor, y muchas gracias por todos los conocimientos que nos ha brindado. Nada, Noelia, para eso estamos. Eliseo Tapia, ya no viene, ¿no ve? Wilson Tárraga. Presente, doctor, aquí. Horacio. Muchas gracias por las clases, un gusto conocerlo. Igualmente, Horacio. Fabiana. Estabas por ahí. Doctor, presente, muchísimas gracias. Sus clases realmente magistrales. Fue un placer. Gracias, Fabiana. José David Valencia. Ahí está. Buenas noches, licenciado, presente, y muchas gracias por su tiempo. De nada. Marcela Varela. Marcela Doctor, Mónica. presente. Muchas gracias por todo y hasta una nueva oportunidad. Yo te estoy viendo, Marcela. Creo que no te he conocido en 6 clases. No, he participado poco, pero he aprendido mucho. Está bien, Marcela. Gracias. Eduardo Vargas. Doctor, presente. Muchas gracias. Un placer haberlo conocido, doctor. Muchas gracias. Igualmente, Eduardo, un placer. Me la saludas a Jaime. Claro que Jaime sí. Padel. Gracias, doctor. Dimas Antonio Beira. Presente, doctor, y muchas gracias. Saludos de Santa Cruz. Gracias, Antonio. Su día de aniversario. Están de feriado, ¿no?
seguimos festejando. Felicidades, Antonio. Hay verbena. Así es. Con mesura, con Serenata, mesura. ¿no? Serenata. Sí, no, hoy día, anoche fue la serenata. Claro. Pero bueno. Sheila Everín. Buenas noches, doctor, y muchas gracias. De nada, Sheila. Gerardo, estabas por ahí. Presente, doctor, aquí. Ok. Gracias por todo. Muy buenas las clases. Gracias. Silvia Lorena Bautista. Presente, doctor. Muchas gracias. Muy enriquecedoras sus clases. Gracias a ti. Nancy Gutiérrez. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Un gusto haberlo conocido. Igualmente. Esmeralda Uría ya no venía, ¿no ve? Y Diego Montaño. Presente, doctor, y muchas gracias por todo el conocimiento impartido. De nada, Diego. He llamado a todos, ¿no es cierto? Creo. Bueno, nuevamente muchas gracias por su atención, por su participación y sobre todo su interés. Por si acaso, como les había dicho, mi teléfono es el 725-00650. Cualquier cosa para charlar, conversar de política, fútbol, estoy ahí, no se preocupe. Y espero que les vaya muy bien en su examen, sinceramente. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tengo una Buenas consulta, noches. Chao. aprovechando, Gracias, doctor, muy gentil. doctor. Chao, doc. Doctor. Hasta luego a todos. Buenas noches. Doctor, no, una consulta. Dime, Mina. Sobre los foros 2 y 3, ¿igual mandamos a su correo electrónico o igual? Al correo, yo prefiero a mi correo. Me es más fácil abrir porque lo tengo más a mano. Ingresar al foro es más complicado, pero a cualquiera de los dos está bien. Repito, prefiero a mi correo. Perfecto, gracias. A ti. Hasta luego, nada. Bueno, ahora sí. Hasta luego, buenas noches a todos. Hasta luego a todos. Hasta luego. Buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. No lo escucho, doctor, está sin audio. Ahora sí, ya está José, ya hemos concluido y hemos cumplido. Creo que nos ha ido bien. Doctor, muchas gracias. Sí, excelente, doctor. Muchas gracias por todo, doctor. No, de nada, pues. Entonces yo te mando el examen y listo, pues es lo único que me faltaría de este módulo. Muy bien, doctor. Sí, en el mensaje que mandamos, el ingeniero de sistemas indica toda la hora, tienen una hora específicamente, una vez abierto, ¿no? Entonces todo está explicado en el grupo, doctor. Perfecto, qué bueno. Para el siguiente módulo, el de la próxima semana, también ya te he mandado las dos partes, por si acaso, ¿no? Sí, ya lo tengo, doctor. Solo me falta, va a ser igual que este módulo, va a haber 3 foros y 30 puntos, doctor, ¿no? Sí, lo mismo. Yo te voy a mandar también los foros este fin de semana porque para que ya los juegues tal vez el lunes o martes, ¿te parece? Sí, doctor. La presentación es lo más importante, ya lo tengo, doctor. Por eso estoy hablando. Sí, yo este fin de semana voy a preparar los foros y te los voy a mandar. Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor. De verdad. Descanse, doctor. Gracias, tú también. Chao, José. Hasta el lunes, creo. Hasta el lunes, doctor.